Buenos días, nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de legislación constitucional, donde abordaremos ya temáticas referentes a la estructura de la Constitución Política de Colombia y haremos también énfasis a qué hace referencia cada una de ellas. En clases pasadas habíamos abordado temáticas generales, nociones, cómo nace el constitucionalismo en la historia, el origen del mismo, qué es una constitución, qué es el derecho constitucional, entre otras situaciones importantes referentes a nuestra guía de aprendizaje, muy importante que estamos viendo que es legislación constitucional. Entonces, iniciaremos nuestra clase indicando que vamos a compartir la pantalla con el fin, compartir unas diapositivas con el fin de poder abordar la temática del día de hoy. Entonces, vamos a compartir la pantalla. María Paz, ¿estás viendo las diapositivas? Sí, señor. Bueno, entonces, lo primero que hay que empezar a decir hoy, el objeto de nuestra clase de hoy es conocer de primera mano, ya sabiendo pues cuáles son las nociones importantes de nuestra guía de aprendizaje, sabiendo qué es lo que estamos estudiando, será importante empezar a conocer cómo está compuesta nuestra constitución política. Pero ¿cuál constitución política? La constitución política que encontramos vigente hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. Recuerdo que en la clase pasada hablamos de la supremacía constitucional, es decir, la prevalencia que tiene en el ordenamiento jurídico a partir del artículo 4 y el 93 de lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, es decir, ese grupo de normas que tienen mayor jerarquía y podríamos decir que a partir de esa mayor jerarquía, mayor importancia dentro de ese ordenamiento jurídico eh, que en ocasiones pasadas hemos estudiado con respecto a lo que es la pirámide de Kelsen. Eso por un lado. Pero entonces, ¿qué constitución se encuentra vigente hoy en día? La Constitución Política de Colombia de 1991. Colombia ha vivido a lo largo de su historia, después de la época colonial, de la independencia, a partir de la primera, de la independencia, perdón, pues empieza la época constitucional o la historia constitucional de nuestro país, la cual inicia con la Constitución de 1810 y 1811, pues que es la llamada primera Constitución, en la cual pues se proclaman muchos derechos a raíz de la independencia. La Constitución política más reciente antes de la del 91 era la Constitución Política de 1886, una constitución política en donde podríamos afirmar que la forma de Estado era una forma de Estado de Derecho. Hoy en día, amparado en la misma constitución política, afirmamos con conocimiento de causa que nos encontramos en un Estado social de derecho. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que a partir de la expedición de la Constitución del 91
que reemplaza a la Constitución del 86 y teniendo en cuenta el artículo primero de la Constitución Política, que ya vamos a hablar sobre cada uno de esos artículos más importantes y la estructura de cada uno, podemos determinar que la Constitución que nos ampara hoy en día es la que se erigió a partir de la Asamblea Nacional Constituyente y que se expide a partir del año 1991. Esa es la Constitución política que nos rige hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, podemos determinar que la Constitución política como norma de normas, como norma sustantiva, ¿cierto? Podremos decir que la Constitución política en su haber, en su composición, cuenta de una parte o consta de partes sustantivas y de partes procesales, puesto que también trae consigo algunas acciones o mecanismos que sirven para tratar de dar protección a esos derechos constitucionales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma para poder abordar todo lo relacionado con nuestra forma de Estado? Conocer nuestra constitución política. ¿Cómo podemos nosotros determinar o aprender cuáles son las partes o la estructura de nuestra constitución política? Tenemos que determinar y empezar a saber que la constitución política se divide en dos partes importantes. Una parte dogmática, ¿cierto?, que podríamos afirmar que está constituida por principios y fines del Estado. Recordemos que el constitucionalismo o la Constitución o el derecho constitucional, su finalidad es poder, además de otorgarle unos derechos, principios y valores a los asociados al Estado o la nación, también tiene como finalidad organizar las formas de Estado, ¿cierto? Determinar cuál es la forma de Estado que debe seguir esa república, esa nación, cualquier país. Entonces, la primera parte que debemos empezar a conocer es la parte dogmática, la cual está constituida por principios, valores, derechos y fines del Estado, formas de gobierno, garantías sustantivas, ¿cierto? Cuando hablamos de derecho sustantivo, hablamos de derecho. Podríamos decir entonces, asociando un poco a esa clasificación del derecho que tanto hemos acá estudiado en nuestra clase de introducción al derecho, que la parte dogmática podría llegar a ser en parte esa estructura dogmática o sustantiva, perdón. En la parte dogmática podríamos asociarla al derecho sustantivo del derecho constitucional, puesto que es en esta parte donde vamos a encontrar derechos, principios, garantías y conceptos acerca de la forma del Estado. Esta parte dogmática, como ya lo hemos afirmado, empieza a partir de lo que conocemos como el preámbulo. Y el preámbulo, ¿cierto?, es como la declaración que realiza la Asamblea Nacional Constituyente y que destaca los principios por medio de los cuales se expide la Constitución Política de Colombia. Entonces, si tú tienes la Constitución en la mano, podríamos, por favor, hacer lectura de nuestro preámbulo para poder hacer la clase un poco más participativa. Preámbulo. El pueblo de Colombia. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios, a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Listo. Entonces, vemos cómo el preámbulo es una declaración que hace o que realiza la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez es la representación del poder del pueblo. El poder público radica siempre en el pueblo. Que nosotros, como asociados, como gobernados, como personas asociadas a la nación, delegamos, transferimos ese poder a partir de los diferentes mecanismos de participación ciudadana es distinto, pero el poder público, ¿cierto? Las ramas del poder público, el poder se encuentra o radica siempre en el pueblo. No le pertenece directamente a los gobernantes, sino que radica en el pueblo. Y a raíz de eso, el preámbulo afirma que la Constitución es creada a partir de una voluntad del pueblo. ¿Listo? Y obviamente ahí vamos a encontrar los principios más importantes y valores más importantes por los cuales debe regirse nuestro Estado. Entonces, primero, la igualdad, ¿cierto? La prevalencia del interés general por encima del particular, entre otros. Eso creo que ya lo habíamos abordado e incluso podríamos asociarlos como los fines del Estado Social de Derecho. Y ya eso lo habíamos tocado y aquí volvemos a tocarlo nuevamente. El preámbulo hace parte, muchachos, entonces, de lo que conocemos como la parte dogmática, es decir, aquellas garantías, principios, valores, derechos que nos otorga la Constitución Política de Colombia. Luego de eso, de poder entrar a establecer que el preámbulo hace parte de la parte dogmática de nuestra Constitución Política de Colombia, tenemos que dirigirnos al título primero de la misma, que también hace parte de nuestra parte dogmática, valga la redundancia, de nuestra Constitución Política de Colombia. Porque es allí, en ese título primero, donde vamos a encontrar lo que denominamos como los principios fundamentales. Y vamos entonces a hacer lectura al artículo primero, que es el artículo que nos da las pautas y le da las pautas al Estado de cómo debe ser la forma de gobierno que debe ceñirse, a la cual deben ceñirse los representantes del Estado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lectura del artículo primero de nuestra Constitución. Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Listo. Entonces, vemos cómo la Constitución Política de Colombia deja entrever en su artículo primero, es decir, el primer articulado que encontramos, cuál debe ser la forma en la cual debe regirse o ceñirse el Estado. Lo primero y lo más importante que podemos resaltar de este artículo es que nos establece la forma de Estado a la cual
o la forma de Estado que encontramos en Colombia. Y esa forma de Estado es el Estado social de derecho. Entonces, ¿qué es el Estado social de derecho? Es aquel Estado en donde, a pesar de encontrarnos bajo garantías, bajo normas, bajo reglamentos, bajo reglas, eh, y obviamente hay que decir y afirmar que antes de la Constitución política del 91 estábamos con la Constitución del 86 en un Estado de derecho, es decir, un Estado en donde prima por encima de cualquier circunstancia la norma taxativa, la norma positiva. En este caso, eh, cuando hacemos el cambio o realizamos el cambio de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho a partir de la promulgación de la Constitución del 91, cambia la forma de Estado. Pasa de ser un Estado de Derecho, donde priman las normas, donde prima la regla, a ser un Estado social de derecho. ¿Qué cambia? Lo social. ¿Cuál es la principal característica de un Estado social de derecho? Prima por encima de la norma, ¿cierto? Que de todas maneras es un Estado de derecho, porque nosotros acá nos regimos o nos amparamos en una norma, ¿cierto? En preceptos, en prerrogativas. Pero cuando esa norma va en contra del ser humano, de la dignidad humana como principio fundamental, la norma debe ceder para dar protección al ser humano como individuo. Es decir, el Estado Social de Derecho predica el respeto de la dignidad humana del ser humano. ¿Claro eso, María Paz? ¿Cuál es el, ¿Cómo? Sí, señor. Ese es uno de los principales cambios que encontramos con la Constitución del 91, la modificación de la forma de Estado. Pasa de ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho. Eso es lo primero. ¿Qué otras diferencias encontramos? Si logramos hacer lectura juiciosamente de ese artículo primero, encontramos que pasa a ser también un Estado descentralizado. La descentralización es una característica del derecho administrativo que obviamente lo van a tocar más adelante, pero la descentralización refiere eh, a que las decisiones y también el financiamiento, es decir, los recursos de las localidades o las regiones, ¿cierto? Serán autónomas e independientes. Obviamente siempre va a tener una, ¿cómo lo diríamos? Siempre va a tener una inmiscusión en esos temas el poder central. A lo que me refiero es que pasa de ser un Estado totalmente centralista, donde las decisiones netamente eran tomadas por el poder central, es decir, por el gobierno nacional. Eh, es decir, podríamos afirmar que Bogotá era quien tenía la última palabra en las decisiones, tanto a nivel central, es decir, gobierno nacional, pero también a nivel regional, es decir, determinaba cómo se invertía el dinero, los recursos en los municipios y en los departamentos. Antes, cuando era un país centralista. Ahora, como nos encontramos en una característica de Estado descentralizado, cada región, departamento, municipio tiene la posibilidad de conocer sus propias necesidades y a raíz de ello, pues hacer la inversión teniendo en cuenta esas necesidades. Tiene aspectos buenos, positivos, pero también negativos, ¿cierto? Porque hay la tendencia a la corrupción, pero ya eso es un problema más que todo cultural. Pero la descentralización es una de los fenómenos más importantes, puesto que el poder central o el gobierno nacional no sabe realmente cuáles son las necesidades reales que tiene pues una región. Por el contrario, pues los gobernantes locales sí tendrían la posibilidad de saber realmente cuáles son esas necesidades. Eh, Hay que mejorar es la cultura de la no corrupción. Es pluralista, cambia o deja de ser un Estado
bipartidista, ¿cierto? Es decir, donde el poder solamente se distribuía en dos partidos políticos y pasa a tener la posibilidad de que todos participemos en la política. Será bueno, será malo, ya cada quien pues tendrá la posibilidad de opinar. Obviamente no es bueno que se concentre el poder, pero ahora pueden crearse partidos políticos de la noche a la mañana y eso tampoco es bueno. Entonces, también es determinar realmente si fue bueno o fue malo, ya eso a, queda a consideración de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, hay cosas buenas, cosas malas. Otra característica, democrática. Antes las elecciones de gobernador, las elecciones regionales no existían. Simplemente el poder central era quien determinaba quién venía acá a gobernar. Ya ahora, como lo vemos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestros propios gobernantes. Es decir, nace una democracia regional. Hay diversas circunstancias que también nacen con la Constitución Política del 91. Nace la Corte Constitucional, nace la acción de tutela, nacen diversas acciones constitucionales, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es un Estado social de derecho, sabemos que es descentralizado, sabemos que es pluralista. Esas son las formas por las cuales debe ceñirse el Estado, ¿cierto? Unas direcciones que da la Constitución y de allí no puede salirse nuestro Estado. Bueno. Claro, hasta ahí, María Paz. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profe, todo claro. Bueno. Entonces, vamos a pasar al título segundo. Ese título segundo refiere o también hace parte de esa parte dogmática de nuestra constitución política, puesto que en el título segundo vamos a encontrar los derechos, garantías, deberes y deberes, pues que también obviamente hacen parte de esa parte dogmática. Y ese título segundo se va a subdividir en capítulos. Y a partir de esta subdivisión, pues vamos a poder determinar qué clase de derechos y cómo podemos llamarlos a partir de este momento y al finalizar esta clase. Entonces, a ver, de ese título segundo podemos destacar el capítulo primero, que se denomina de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y esos derechos fundamentales podemos también indicar que son denominados los derechos de primera generación. Esos derechos que le pertenecen a la persona, que son inalienables, que permiten el desarrollo óptimo e integral de su ser, son intrínsecos, nacemos con esos derechos. Y esos derechos deben ser respetados sin distinción ni discriminación de ninguna clase, es decir, sin discriminación por religión, color de piel, territorio, sexualidad, ninguna clase de discriminación. Esos derechos fundamentales, entonces, podemos llamarlos derechos de primera generación. ¿Cómo podemos dar protección a estos derechos fundamentales en el caso de que sean vulnerados a partir de diferentes acciones constitucionales? La más importante, la acción de tutela, ¿cierto? Una de las características importantes dentro de estos derechos fundamentales no encontramos el derecho a la salud, no encontramos el derecho a la educación, por ejemplo, pero a raíz de diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, se ha tenido y se ha destacado que el derecho a la salud, por ejemplo, y el derecho a la educación son derechos autónomos, son derechos fundamentales autónomos. ¿Qué sucedía antes? Como no los encontrábamos
en este capítulo primero, como derechos fundamentales, teníamos que explicar a partir de la conexidad, es decir, poner en conexidad el derecho a la salud, ¿cierto? Con, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿cierto? Que estaba en riesgo el derecho a la vida por la vulneración del derecho a la salud, de que era necesario que se amparara ese derecho. Pero antes se tenía como derecho, no se tenía como derecho fundamental el derecho, por ejemplo, a la salud. Era tenido simplemente como un servicio público. Todo eso fue modificado vía jurisprudencial por la Corte Constitucional. Entonces, esos son los primeros derechos a los cuales tenemos que hacer referencia, los de primera generación, conocidos como derechos fundamentales. ¿A partir de qué artículo podemos encontrar esos derechos fundamentales para poder ubicarnos en nuestra constitución política y poder indicar la estructura? Bueno, podríamos decir y afirmar que esos derechos fundamentales los encontramos a partir del artículo 11, ¿cierto? Hasta el artículo 41. Vamos entonces a hacer lectura del artículo 11 bueno, no vamos a leer todos, pero sí vamos por ejemplo, ver los más importantes. Vamos con el artículo 11. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Listo. Vemos el primero, el derecho a la vida. Es un derecho que nace con nosotros. No necesita ninguna explicación, ¿cierto? Realmente no podemos negociar con nuestra vida, no Claro. podemos ponerla en venta. Realmente es un derecho que nace con el mismo ser humano. Entonces aquí tenemos que ampararnos o tenemos que afirmar que esto hace parte un poco de la teoría iusnaturalista de la cual pues hablamos en la guía pasada, ¿cierto? Esos derechos que son naturales, que por la misma naturaleza del hombre nacen con él, ¿cierto? Entonces vamos a ver el artículo 12. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, aquí entonces vemos que son derechos naturales, ¿cierto? Derechos intrínsecos del hombre. Vamos con el 13 que ya pues vamos a dejarlo hasta allí porque ya esa lectura pues nos compete a cada uno de nosotros, sino que ya sabemos cómo está estructurada nuestra constitución política. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ¿Listo? Entonces, libertad e igualdad. Vemos que esos también son derechos fundamentales. Y a partir de estas circunstancias, de estos derechos del 11 al 41, si nosotros vemos vulnerados esos derechos, ¿cierto? Podríamos entonces interponer acciones o herramientas jurídicas, como por ejemplo la acción de tutela, puesto que son derechos fundamentales. Obviamente, si nosotros vemos eh, otros derechos fundamentales que en conexidad afecten otros, como por ejemplo la seguridad social, ¿cierto? Que a la luz de hoy necesita de pronto que es violente el mínimo vital, incluso la vida digna pues, del ser humano para poder ser protegido a través de la acción de tutela. Entonces vemos que esos derechos fundamentales, derechos de primera generación, los encontramos a partir del artículo 11 hasta el 41 de nuestra Constitución Política de Colombia, que a su vez hace parte de esa parte dogmática eh, de nuestra Constitución. Claro, hasta allí esa primera parte. Sí, señor.
Bueno. Bueno, entonces vamos entonces a dirigirnos a lo que conocemos como el capítulo segundo, los derechos sociales, económicos y culturales. Son esos derechos que podemos denominar como derechos de segunda generación y tienen como fin proteger el derecho al trabajo digno, al bienestar económico, ¿cierto? La educación, la cultura, es decir, proteger algunas partes de la sociedad o clases sociales, instituciones jurídicas. ¿De dónde a dónde podemos empezar a conocer o determinar estos derechos sociales, económicos y culturales? Podemos entonces afirmar que se encuentran desde el artículo 42 hasta el 77. Vamos a hacer lectura de algunos de ellos para poder entonces determinar de qué se trata esto de derechos sociales, económicos y culturales. Vamos a hacer lectura entonces del artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de consumarlo. Bueno, entonces vemos que el artículo 42 da protección a una institución importante, la familia, ¿cierto? Como núcleo fundamental de la sociedad. Vamos al artículo 44. Artículo 44. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Repite, porfa, el artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. Listo. Entonces vemos que en el 42, como ejemplo, protege a la familia. Acá, en este caso, vemos que protege a uno de los integrantes de la familia como sujetos de especial protección constitucional, es decir, a los niños. A los niños. Vamos con el artículo 49. Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental con servicios públicos a cargo del Estado se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Listo. Vemos cómo la salud se encuentra ubicada en estos derechos sociales, económicos y culturales. Entonces lo tenían antes, a partir de esta estructura, como un servicio público. A mi parecer, la salud debería estar como derecho fundamental directamente. Pero bueno, ya la Corte Constitucional hizo su trabajo y pues reguló eso a partir de jurisprudencia, donde indicó que realmente el derecho a la salud es un derecho autónomo e independiente fundamental. Vamos con el artículo 52, si no estoy mal. María Paz. Ya voy, profe. Artículo 6. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. Bueno, entonces si ves cómo, por ejemplo, en este artículo se protege el deporte. Entonces son estas clases de derechos que son tanto sociales como económicos como de cultura. No son derechos fundamentales, pero si tienen una trascendencia importante, son constitucionales para
pues para el Estado. Bueno. Luego de esto, podemos entonces afirmar o hacer referencia al capítulo tercero, que son los denominados derechos de tercera generación, ¿cierto? Y son los derechos colectivos y del ambiente. Con estos derechos se protege entonces la calidad de vida, ¿cierto? La calidad de los bienes ofrecidos y prestados a la comunidad, amparados obviamente en derechos de todos y obviamente en la protección del medio ambiente. Vamos a, como ejemplos, el 78. Vamos a hacer lectura del 78. Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Entonces, si nosotros compramos un servicio y eso pues nos afecta o afecta a una colectividad, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa que distribuye comidas y las comidas están realizando un daño a la comunidad, pues nosotros podemos, a través de acciones populares o de grupos, solicitar que se ampare ese derecho colectivo, ¿cierto? El bienestar y el buen funcionamiento y prestación de esos servicios. Vamos con el 79, que son los más importantes. 79. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarle. ¿Listo? Entonces vemos, por ejemplo, que si nos está afectando por algún motivo una situación, nos están arrojando basuras, una entidad del Estado a nuestro lado, o están haciendo quemas de basura, nosotros podemos a través de acciones populares solicitar el amparo de ese derecho. Que dejen de quemar, que dejen de botar basura, por ejemplo, que dejen de vertir aguas negras, por ejemplo, y nos está afectando a nosotros, los olores feos, nauseabundos, todo eso podemos protegerlo, solicitar el amparo a través de esta clase de derechos colectivos y en medio ambiente. Todo tiene un sentido, que primero los derechos fundamentales, derechos con los cuales nacemos, luego los derechos sociales, económicos y políticos que dan protección a algunas clases sociales importantes, como la familia, la salud, ¿cierto? Que a la final resultó siendo o siempre ha resultado ser un derecho fundamental, pero también como a la seguridad social, al trabajo, ¿cierto? Y ahora los derechos colectivos y de medio ambiente, que son los de tercera generación, que realmente son derechos que van dirigidos a proteger los servicios, los bienes y servicios que nos prestan a nosotros, a todos los ciudadanos, que tienen que ser de forma óptima y sostenible. Y obviamente que tenemos derecho a un buen ambiente sano, a no tener de pronto a nuestro lado malos olores, aguas negras, basuras, quema de basuras, por ejemplo. Todo eso, muchachos, hace referencia a los derechos de tercera generación o colectivos y de medio ambiente. ¿Cómo los podemos proteger? A través de acciones populares o acciones de grupo. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las acciones constitucionales. Bueno, entonces esa es nuestra parte dogmática. Ahora vamos a hacer referencia a la parte orgánica. Ya sabemos que la parte dogmática es realmente la que nos da a conocer a qué derechos de qué derechos somos acreedores, a qué principios, valores se debe acoger el Estado y además la forma del gobierno nacional, la forma de Estado. En la parte orgánica, ¿cierto? Que es la otra clasificación, y es allí donde vamos a entrar ya a estudiar
otro temita muy importante que es la estructura del Estado. Ya hablamos de la estructura de la Constitución y ahora vamos a entrar desde la parte orgánica de la misma Constitución a conocer la estructura del Estado. Entonces, la parte orgánica hace referencia a la organización y estructuración del poder dentro del Estado, es decir, la estructura y organización del Estado, las funciones, qué instituciones existen, es decir, es la parte que te dice qué instituciones existen en el gobierno nacional, qué instituciones existen en la rama legislativa, qué instituciones existen en la rama judicial del poder público. Y además te dice que hay unas entidades autónomas e independientes, es decir, aquella parte de la Constitución que te indica cómo se organiza el Estado, mientras que la primera, que es la dogmática, te dice que tienes derecho a esto, que tienes derecho a lo siguiente, que tienes derecho a estos principios, estos valores y que así debe regirse el Estado. La parte orgánica te indica cómo se va a distribuir las ramas del poder público y además qué instituciones van a existir, al igual que determinar qué funciones va a cumplir cada uno. Y a partir de allí no pueden ni hacer ni más ni menos. Claro, eso de lo que es la parte orgánica, perdón, María Paz. Sí, profesor. Bueno, entonces, eso queda claro. Vamos entonces a pasar de una vez. Bueno, entonces, principalmente, ¿qué tenemos que saber de esta parte? Empieza a partir del título quinto de nuestra Constitución Política, ¿cierto? ¿Cómo empieza? Obviamente, indicando cuáles son las ramas del poder público. Ya eso lo vamos a compartir en un instante. Específicamente empieza a partir del artículo 113. Vamos a hacer lectura del artículo 113, por favor. Artículo 113. Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Muy bien. Entonces vemos cómo a partir del artículo 13, es decir, específicamente del título quinto, nos dicen cómo se estructura nuestro Estado, cómo se compone. Bueno, vamos a ver si logramos compartir acá una diapositiva, una imagen. Vamos a ver. Bueno, aquí creo que abrió.
¿Sí logras ver, María Paz? Sí, señor. Bueno, ahí podemos evidenciar entonces la estructura del Estado. Esto está determinado por la misma Constitución a partir del título quinto. ¿Qué nos dice? Nos dice entonces que inicialmente las ramas del poder público se van a dividir en la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Vamos a apagar el micrófono, María Paz, por favor. Esas son las ramas del poder público, ¿cierto? ¿Qué hayamos dicho con respecto a la forma de Estado, a la forma de gobierno, eh, en cuanto al origen del constitucionalismo como fenómeno histórico que busca evitar la concentración de poder? Es aquí entonces donde encontramos esta característica. Entonces, ¿qué vemos en esta estructura del Estado? Que la misma Constitución política dice, con el artículo 113, no va a haber concentración de poder. El poder va a estar en cabeza del pueblo y este lo va a delegar en sus representantes. Y ese poder va a tener una división tripartita, es decir, se va a dividir en tres ramas del poder público. Y esas son la rama legislativa, que se encarga o tiene como función principal crear las leyes, crear el reglamento, crear las reglas de juego, ¿cierto? Y que además a las cuales debemos ceñirnos todos, no solamente nosotros como gobernados, sino también la rama ejecutiva y la rama judicial del poder público, la rama ejecutiva ejerciendo su actividad de administración de los recursos del Estado, inversión en gasto público, amparado en las reglas que da el legislativo. Y la rama judicial que a partir de la interpretación de esas leyes que crea el legislativo debe administrar justicia. Todo eso lo vamos o lo van a conocer en sus diferentes guías de aprendizaje. Pero entonces lo que yo quiero que tengamos en cuenta para este momento de constitucional es que la división del poder público, es decir, la no concentración del poder, se da a partir de una división tripartita de ese poder público, es decir, en rama legislativa, crear las leyes, rama ejecutiva encargada de administrar los recursos del Estado y la rama judicial, es decir, administrar justicia. Es decir, realmente de lo que se encarga la rama judicial es de dirimir conflictos, dependiendo de cada jurisdicción. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta de que alejados de esas ramas del poder público encontramos algunos organismos autónomos e independientes, es decir, con recursos y además dinamismo independiente. Entre ellos encontramos lo que es el Banco de la República, es decir, la entidad financiera del Estado, que se encarga de la distribución del dinero que circula en el país, ¿cierto? A partir de diferentes políticas financieras. También encontramos las universidades públicas, son organismos o entes universitarios autónomos encargados pues, de brindar educación al pueblo. Además de eso, encontramos la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada pues, de administrar la función pública en carrera administrativa, es decir, los cargos del Estado a través de concurso público. También encontramos a su vez la Autoridad Nacional de Televisión, es decir, políticas de lo que realmente pues vamos a poder ver en televisión. Porque hay cosas que realmente a partir de una política estatal no podrían verse acá. Sí me hago entender, es decir, de pronto cuestiones, vamos a decir, políticamente contrarias a lo que nosotros acá vemos bien. Vamos a dejarlo hasta ahí para no entrar en conflictos políticos. Y por último, muy importante, las corporaciones autónomas regionales, las CAR, es decir, esas entidades que se encargan de brindar protección al medio ambiente. Y el medio ambiente está compuesto por flora y fauna, es decir, los animales y las plantas, pero todo el medio ambiente, ¿cierto? Esos son organismos que manejan un propio presupuesto, toman sus propias decisiones y están alejadas, diríamos, entre comillas, porque sabemos que de pronto estamos en un país clientelista, que eso no hay que taparlo eso no hay que tapar el sol con un dedo,
pero en teoría se encuentran alejadas de la burocracia que maneja las ramas del poder público, o el clientelismo, ¿cierto? Allá al ladito encontramos lo que son las organizaciones electorales, es decir, las encargadas de la participación democrática en nuestro estado. ¿Cómo se componen? Se compone de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de toda la logística de las elecciones, la tabulación y conteo de votos, los tarjetones, etcétera, etcétera. Además, obviamente, de su función de identificación de las personas, etcétera. Al igual que el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene o brinda las reglas de juego de cómo van a hacerse o realizarse las elecciones. Esa es la estructura del Estado. Pero nos falta algo muy importante. Los organismos de control, que también los encontramos por aparte. ¿Por qué los puse por aparte? Porque los hicimos en unas diapositivas totalmente aparte. Porque podríamos decir que son de los organismos autónomos los más importantes. Entonces, teniendo claro esto, ¿cierto? Vamos entonces a pasar a compartir esas diapositivas. ¿Quedó claro ese tema, María Paz? ¿O tienes alguna duda? Clarísimo, profe, todo claro. Bueno. Bien, ya para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a hablar un poco sobre los organismos de control. Bueno, entonces ya sabemos que la estructura de nuestro Estado principalmente la encontramos a partir de las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, cada una con una función totalmente independiente. Se genera esto con el fin de evitar la concentración de poder, con el fin de evitar el absolutismo, con el fin de evitar la vulneración de derechos a partir del autoritarismo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Pero que eso se encuentre de esa manera, regulado de esa manera, no quiere decir que no exista por parte de esas entidades y sus funcionarios errores o incluso no errores involuntarios, sino con dolo. Cuando hablamos de dolo, hablamos de intención, ¿cierto? Es decir, incluso de algunas actitudes o algunas acciones consideradas típicas, antijurídicas y culpables, es decir, generadoras de delito. Cuando eso sucede, deben entrar en funcionamiento lo que conocemos como los organismos de control, es decir, aquellos que se encargan de ejercer vigilancia y control de la función pública. ¿Listo? Esa función pública tiene que ser vigilada y controlada, porque aunque haya una división de ese poder, esas entidades tienen manejo de recursos, de dinero, ¿cierto?
Y eso hay que controlarlo, porque existe en nuestro país, y sobre todo en nuestro país, un fenómeno muy grave que se denomina la corrupción, ¿cierto? Entonces es importante, o siempre es importante, mantener vigilados esos funcionarios públicos, que se podrían ver tentados en algún momento a incurrir en alguna falta, ya sea fiscal o disciplinaria. Entonces vamos a hablar del primer organismo de control. Hay que tener también en cuenta de que los organismos de control ya antes o aún antes de la expedición del 91 ya existían. Es decir, ya en la del 86 existían organismos de control, pero como característica tenían que no estaban totalmente desligados de las ramas del poder público. Por ello, entonces, podemos decir que ellos adquieren más fuerza o adquieren más importancia a partir de la promulgación de la del 91, porque esta los hace más independientes, los desliga mucho más de las ramas del poder público. El primero, o vamos primero a entrar a identificar que los organismos de control encontramos dentro de los organismos de control dos entidades muy importantes: la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. La Contraloría General de la República es la encargada de verificar, de vigilar eficacia, eficiencia en la destinación de los recursos públicos, es decir, las responsabilidades que tienen las personas que manejan dinero del erario público. ¿De qué se encarga la Contraloría? De vigilar primero que no se lo hurten, que no se lo roben, ¿cierto? Es decir, que no se pierda la plática del Estado. Eso por primera parte. O de pronto, de que sea una buena inversión, de que se invierta bien, de que no se desechen los recursos públicos en mala inversión. No quiere decir entonces que sea a partir de delitos o que el funcionario público tuvo la intención de hurtárselo, sino que de pronto fue una mala inversión y también tiene que haber una responsabilidad fiscal por por ese comportamiento en donde se vio perjudicado el erario público. ¿Qué es el erario público? La platica que le entra al Estado, ya sea por sus negocios, ¿cierto? O ya sea por los impuestos que nosotros aportamos como contribuyentes. Claro, eso de qué se encarga la Contraloría. ¿Qué sanciones impone la Contraloría? Sanciones fiscales. Entonces, si se pierde plática, la sanción que te impone la Contraloría es una sanción en dinero, en multa. Es decir, si se pierde la plática, a ti como funcionario público te toca pagar, te multan, te dicen tienes que pagarle al Estado tanto de dinero. Claro eso, María Paz. Sí, profesor. Bueno, el otro organismo de control importante que encontramos es el Ministerio Público, ¿cierto? El Ministerio Público está a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Podríamos entonces afirmar que el Ministerio Público es el encargado de vigilar y controlar el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas que desempeñan los funcionarios públicos. Es decir, la parte disciplinaria, el control de la disciplina de los funcionarios públicos, velar por la efectividad además de los derechos de la sociedad. Cumple entonces unas funciones bastante diferentes, ¿cierto? Primero, como, como función primordial, velar por los intereses, garantías y derechos de la sociedad. Esa es la principal función que ejerce el Ministerio Público, que se encuentra en cabeza de quién, de la Procuraduría. ¿Cómo podemos entonces determinar cómo se compone el Ministerio Público? Primero, se compone por la Procuraduría en cabeza del procurador y se compone
también por el defensor público, el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo. Esas son las dos grandes entidades del Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La función principal entonces del Ministerio Público es velar por los intereses, derechos de la sociedad. Vamos a hablar entonces de la Procuraduría. A ver. Bueno, aquí tenemos el Ministerio Público. Bueno, la Procuraduría General de la Nación obviamente es el máximo órgano del Ministerio Público. Se encarga entonces de vigilar la función pública, ¿cierto? Y además de eso, tiene como función imponer sanciones a los funcionarios que no actúen bajo los parámetros constitucionales y legales. ¿Cuáles son las sanciones que impone la Procuraduría? Si la Contraloría te multa, te sanciona con dinero, lo que hace la Procuraduría es, si ejerces un cargo público, te destituye, es decir, te saca del cargo. Pero además de eso, ¿qué hace la Procuraduría? Te puede inhabilitar o sancionarte con que no puedas ejercer cargos públicos por un tiempo. Es decir, mientras la Contraloría te dice, se perdió plata, bueno, devuelve la plata. La Procuraduría lo que realiza es destituciones e inhabilidades. Destituciones, es decir, te saca del cargo, pero además no podrías tú trabajar con el Estado por un tiempo, por el tiempo que determine la misma Procuraduría. Además de eso, si la Procuraduría o la Contraloría, sea el caso, encuentra que además de tener responsabilidad fiscal o disciplinaria, se encuentran algunas acciones que sean delito, él tiene la obligación de poner en conocimiento a través de compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Es decir, a una de las entidades que pertenece a la rama judicial, para que investigue esa situación que podría ser delictivo. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esas circunstancias? Si se pierde la plática, es un peculado por apropiación, peculado por uso, puede ser también una concusión, etcétera, etcétera, que ya eso lo verán en sus clases de derecho penal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo se encarga de dar efectividad al cumplimiento de los derechos de las personas, ¿cierto? Entonces, realmente hacer cumplir esas garantías y derechos fundamentales que le asisten al pueblo. Y a través de eso, pues brindarle las herramientas tanto sustantivas como procesales para poder para evitar que se vulneren esos derechos. Entonces, como ejemplo de algunas actividades de la Defensoría del Pueblo, está que si en algún momento en alguna comunidad se presenta alguna situación vulnerante y el Estado pues no ha hecho nada, él tiene que llamar la atención al Estado para que pues se apropie del tema y evite seguir vulnerando ese derecho. Otra de las situaciones importantes de la Defensoría, llegado en un caso a partir del derecho de defensa, no cuentas o no se cuenta con recursos para poder ejercer ese derecho de defensa o la protección de tus derechos procesales, el Estado a través de la Defensoría del Pueblo te brinda la posibilidad de tener asistencia jurídica. Si de pronto cometiste un delito y no tienes plata para pagar a un abogado, la Defensoría del Pueblo te asigna uno.
por ejemplo. Bueno, se me pasaba también la posibilidad que te da la Procuraduría en su función de velar por la protección de los derechos de la sociedad, de que también cuenta con una Procuraduría Judicial. Es decir, que en todas las audiencias vamos a tener un procurador delegado, ¿sí? Un agente del Ministerio Público, pues que va a estar allí pendiente de que se lleve a cabo de buena manera la audiencia pública. Eso por un lado. Entonces, sí vamos entendiendo cuáles son las funciones de cada uno de estos órganos de control, del Ministerio Público y de la Contraloría, cada uno con una función totalmente independiente. ¿Claro eso, María Paz? Sí, profe. Bueno, entonces, con este tema de los organismos de control, damos por finalizada nuestra clase. Debemos entonces esperar ya subir el segundo taller y te invito el día, vamos a ver, hay que ponernos de acuerdo entonces para poder realizar la siguiente sesión sincrónica. ¿Oíste? Lo más probable es que esta pueda ser en esta semana, por allí el día martes, de martes a miércoles, ¿oíste? Entonces, está Bueno, atenta al llamado para la nueva sesión sincrónica, donde vamos a tocar temas, el tema relacionado con la jurisdicción constitucional, es decir, esa parte de la rama judicial que se encarga de el procedimiento constitucional. Ya vamos a empezar a hablar entonces de acciones de tutela y de acciones de inconstitucionalidad. ¿Oíste? Entonces está atento. profe, el primer taller para cuándo es. Ya yo lo subí. Sí, yo me lo mandó de hecho. Solo que no lo he Sí. terminado. No, pues puedes subirlo en esta semana. Y que está Ah, ok. pendiente del segundo, ¿viste? Que ya lo voy a subir en estos días. Ah, bueno, profe. Bueno, María Paz, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Bueno, gracias a ti.